grabar y a compartir. Bien, ayer estábamos viendo la parte de, aunque está entrando Antonio Flor, eh, bien, ayer estábamos viendo el material, una, una ponencia extraída de la Argentina, pero que nos es útil porque describía los procesos principales que involucran los procesos estandarizados de saneamiento, y habíamos quedado en que íbamos a averiguar qué se usa en las empresas de procesamiento de alimentos aquí en Manta y contrastarlo con lo que usamos en nuestras casas. Entonces, dígame si se ve el escrito. Lo pueden ver, Kimberly o cualquiera de ustedes. Dígame, Sí, profesor. Ok, Sí, entonces estuve consultando con mi sobrino, eh, porque justamente trabaja en esto y algunas cosas las prepara él. Para infectar pisos, paredes, se usa hipoclorito de calcio. ¿Por qué no usan hipoclorito de sodio? Porque viene al 4% y ellos requieren concentraciones de mayor nivel. Entonces, no les queda más remedio que preparar la solución con un producto que es sólido, como el hipoclorito de calcio, y bueno, preparan unos tambores de 200 litros a los cuales le colocan suficiente hipoclorito para obtener un 10%. En los pediluvios también se usa el hipoclorito de calcio y su concentración se verifica cada 4 horas. Hay unas cintas que indican el volumen de cloro que tiene el pediluvio, y si falta, pues se le reemplaza o se le pone más hipoclorito de calcio. Para esterilizar mesones en salas de proceso y laboratorios. Los laboratorios son el de control de calidad y el de microbiología. Control de calidad se entiende que es el de química, donde se hace histamina, se hace sal. Creo que eso es todo. O alguno de ustedes conoce que se hagan otros análisis allí. de aceite también. Aceite, pero el contenido de aceite o la calidad del aceite. La No está calidad del seguro. aceite. O sea, pero el índice de peróxido. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Te ha tocado hacerlo? No lo he tocado hacer, pero sí lo he visto cuando estuve en las prácticas. Ah, ok. Sí, ok. Entonces el índice de peróxido me indica la calidad del aceite. Entonces, hay que para realizar mesones se usa el amonio cuaternario y el ácido peracético. El ácido peracético es un ácido particular que se prepara usando el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, junto con el ácido acético. También conocido peroxiacético, es un compuesto orgánico. Este peróxido orgánico es un líquido incoloro con olor a ocre, característico que recuerda al ácido acético, y puede ser altamente corrosivo. Es un ácido mucho más débil que el ácido acético, con un pK de 8,2. ¿Qué significa que es mucho más débil? ¿Se les ocurre? El pK, el pKa es igual al menos logaritmo en base 10 del K. Y la concentración, la Ka, ¿se acuerdan la concentración, la constante de equilibrio del ácido?
Jóvenes, dígame, la constante de equilibrio, la reacción es AH, que es el ácido, más H2O, me va a dar A negativo, más H positivo, o sea, en presencia de agua, el ácido se disocia en un cation, un anión, perdón, y el ion hidrógeno que enseguida se une al agua y forma el H3O positivo, ¿no? Okay. Esta es la forma como él se va a encontrar en solución. Ok, entonces, ¿qué significa que un ácido es fuerte? Vamos a verlo al revés. El ácido clorhídrico, por ejemplo, HCl. Nómbrame otro ácido fuerte. Jóvenes, reaccionen. Un ácido fuerte en el cual meten el dedo y se quedan sin dedo. ¿Cuál de esos ácidos conocen? Amonio. El amonio. No, el amonio es una base muy débil. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el que acabo de escribir. Nómbreme otro así de los ácidos peligrosos. El que tiene la batería de los carros, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? El que tiene la batería de los carros. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, profe. Ajá, ese es el que tiene la batería de los carros, un ácido fuerte. Otro ácido fuerte, nómbremelo. El ácido nítrico. Ácido nítrico, exactamente. Y en general, todos los ácidos orgánicos, todos los ácidos orgánicos son débiles. En este caso, tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico. Todos estos ácidos son fuertes. El ácido fluorhídrico es tan fuerte que si cae al piso hace un hueco, porque la arena, el óxido de silicio es soluble en ácido fluorhídrico. Entonces, todos estos ácidos tienen la particularidad. Son ácidos fuertes y vamos a ver por qué son fuertes. Fuertes. Porque se disocian completamente en el anión más el hidrógeno cuando están en solución. Solución. Ok, entonces un ácido débil
Alison está entrando, Briones. Briones, Alison había salido. Ok, entonces, si un ácido fuerte es porque se disocia completamente en un anión y el hidrógeno. Un ácido débil, entonces, ¿cómo lo caracterizamos? ¿Cómo va a ser su disociación en anión y hidrógeno? ¿Va a ser abundante o va a ser muy escasa? Alison, ayúdame. Sería escasa. Ok, entonces se disocia muy poco, permaneciendo en gran proporción como H, o sea, como ácido sin disociar. Entonces, la ecuación que tenemos de equilibrio, Ka sería igual, ¿se acuerdan cómo es la reacción de equilibrio? Él se va a disociar algo, ¿no? Eh, el agua no interviene en la reacción, así que la puedo borrar. Entonces voy a tener toda reacción de equilibrio, me pone en el numerador la concentración de los productos. Entonces tengo concentración de A negativo multiplicado por la concentración del H positivo dividido todo entre la concentración del ácido. Ok, entonces el pK de del ácido peroxiacético es muy bajo. El del ácido acético creo que está cercano al 6. O sea que el ácido acético se disocia más que el ácido peroxiacético. Sea como sea, el ácido peroxiacético o peracético se utiliza en la desinfección de las conducciones, depósitos, mezcladoras, llenadoras. Asimismo, también se utiliza como desinfectante en las plantas elaboradoras de cerveza, en zonas críticas como fermentadores, maduradores, llenadoras. Bien, en general tenemos entonces un desinfectante fuerte. Les digo de nuevo que es producto de la reacción entre el peróxido de hidrógeno, H2O2, y el ácido acético. Bien, entonces, en comparación con lo que usamos nosotros en nuestras casas, ¿por qué las empresas de alimentos no usan los desinfectantes que usamos nosotros en casa? ¿Por qué creen ustedes? Profe, porque una cosa es desinfectar y otra cosa es esterilizar. Claro, pero en los pisos, ellos dicen, para desinfectar pisos, paredes usan hipoclorito de calcio. Nosotros en casa también pudiéramos usar lejía, al 4%, pero bueno, es hipoclorito, ¿no? El anión, el calcio o sodio, eso no importa, ¿no? El catión, perdón, el catión. El elemento positivo va al cátodo, el cátodo es negativo, por eso se llama catión, porque va al cátodo, que es negativo. Pero nosotros pudiéramos usar cloro, lejía, para, bueno, la lejía aquí en Ecuador es hidróxido de sodio. Lo que ustedes llaman cloro, que lo que se usa para la ropa, ¿cómo lo llaman, Alison? Lo que se Cloro. usa para blanquear la ropa, cloro. Sí, cloro como o blanqueador. Ok, bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no usar los desinfectantes esos de colores con olores fuertes en la industria de alimentos? Lo usamos en las casas nuestras, más no en la industria de alimentos. ¿A qué creen que se debe que no se use? Por sus olores, porque este penetraría en lo que es el producto, ya que el de Claro, las casas es un poco más fuerte claro, que en el de exactamente, los... exactamente, es por eso, por los olores. Además de que seguramente son productos con una dilución muy alta, o sea, muy poco concentrado y no le da a la empresa los niveles de desinfección que hacen falta. En las casas, pues,
no tiene mayor trascendencia, para una empresa que tienen que hacer hisopado y esas cosas, ahí sí necesitan algún producto que sea más eficiente. Pero en general, entonces no usan desinfectantes como la de las casas en las empresas. Entonces tenemos ya que desinfectan mesones, los pisos de los laboratorios y de las salas de proceso se usa hipoclorito de calcio. Para esterilizar los mesones se usan amonio cuaternario y ácido peracético. Para el control de roedores, esto no lo vimos ayer, o creo que no lo vimos. Ustedes lo han visto, los que han hecho pasantía han visto las trampas esas negras que colocan fuera de la planta. ¿Las han visto? Silencio sepulcral. Bueno, Yo no son... las he visto, profesor. ¿Ah? Dime. Que no Dime. las he visto, Ok. pero he visto el de las moscas. Claro, la de los roedores son unas cajas negras plásticas con unas entradas laterales. El ratón o la rata ingresa a comer y adentro hay comida, pero con veneno. Entonces, puede que la rata se quede dentro de la caja o salga luego de haber comido y el veneno usualmente es un producto anticoagulante, de tal manera que si la rata empieza a sangrar o el ratón se desangra, porque al impedir la coagulación, el ratón, como ellos se van a herir con frecuencia, pues se va a desangrar y el ratón dice que el ratón se seca, pero es producto de esto, que él se desangra. El control de cucarachas se hace con fumigación semanal y el control de moscas con unas lámparas ultravioleta con cortinas electrizadas. Eso a lo mejor las han visto en algún supermercado o si han estado en alguna empresa alimenticia, pues lo van a ver cómo se usan las lámparas con UV. La UV atrae a los insectos y hay una cortina electrizada que el insecto al entrar en la lámpara se electrocuta. Bien, entonces esto es lo que me dijo mi sobrino sobre lo que se usa en la empresa donde él trabaja. Entonces tenemos ya una idea más clara de los tipos de productos, sus concentraciones. Bien, vamos entonces, la forma del ácido peracético es el ácido acético hubiera sido CH3, COOH. Aquí hay un doble enlace. El ácido peroxiacético tiene CO y ingresa un oxígeno entre el carbono y el OH, ingresa otro oxígeno. Entonces, esta combinación de oxígenos le da una reactividad muy alta a este ácido. Bien, vamos entonces a comenzar el tema que nos toca. Vamos a ver un momento el sílabo. Ok, dice implementación del sistema. ¿Se ve ya? Ahí recién, sí, ahí. Ok, entonces dice implementación del sistema HACCP en el procesamiento de alimentos pesqueros, reconocer las herramientas básicas para implementar el sistema HACCP y asegurar la inocuidad en el procesamiento de alimentos pesqueros. Desde aquí en adelante vamos a estar concentrados en el programa HACCP y vamos a estar a desarrollar una serie de ejercicios conducentes al establecimiento final, como ejercicio final, del plan HACCP para una empresa que ustedes ficticia que van a establecer. Más una empresa, un proceso, porque el HACCP tiene que ver con los procesos en particular. Es decir, una empresa que elabore 5 productos, cada producto tiene su plan HACCP individual. Entonces, una empresa que 5 productos va a tener 5 planes HACCP. Que algunos coincidan, algunos elementos de los planes HACCP coincidan, sí, eso se entiende y de hecho va a permitir abaratar costos, pero no necesariamente tiene que coincidir. Entonces, los puntos que vamos a ver hoy, ya.
Ok, entonces dice, proporcionar información general, describir las características de tipos de alimentos de origen pesquero. Entonces vamos a ver, según su experiencia, cuando van al supermercado, cuando van a Playita Mía, vamos a escribir los principales productos pesqueros con los cuales ustedes como bioquímicos les va a tocar enfrentarse. Cada producto va a tener sus particularidades, algunos son más susceptibles de ser de contaminarse que otros, algunos son más perecederos que otros. Vamos entonces a hacer la lista. Alison, ¿te animas a decirme algunos productos pesqueros? Vamos a tratar de ser lo más exhaustivos posible. ¿Pero de los de supermercado o de...? Cualquiera. Escoge Playita Mía si quieres. Puede ser el atún aleta amarilla. Ok, atún. Los atunes en general se van a parecer mucho, pero ¿qué color es la carne del atún? Gris. Gris. Yo diría que es roja. Roja. Bueno. No, es que me equivoqué por la parte de afuera. Ok, de la carne. Ok, entonces, ¿qué otro organismo tiene la carne de ese color? Que también se enlata mucho. Se llaman pescados azules. No por el color externo, sino la pinchagua, ¿cómo tiene la carne? ¿Blanquita como un pargo o más bien oscurita? Jóvenes, no se me duerman. ¿Ah? Blanca. No te oí, repite por favor. Blanca. Blanca. ¿Qué opina el resto? ¿Se parece un camotillo a la carne de la pinchagua? ¿O la pinchagua es más oscura? La pinchagua es más oscura. Por Sí, eso, es más oscura. tenemos, entonces, tenemos peces y los peces, ¿cómo los podemos catalogar desde el punto de vista de proceso? No por tamaño, sino por Por su características. color y su textura. Perdón, repite que no te oí casi. Por su color y la Por textura de color. su carne. ¿Color de la carne o color exterior? Exterior y también Color. interior. Ok, pero es que exterior hay unos rojos, otros son plateados, la mayoría son plateados, algunos son negros. Azulado. Desde el punto de vista de la bioquímica de alimentos, ¿qué es lo que más me interesa? ¿El color externo o el color de la carne? El color de la carne. Por eso, entonces vamos a hablar del color de la carne. Eh, entonces, pero desde el punto de vista bioquímico también, eh, ¿cómo se hace más perecedero un pescado? ¿Qué determina que un pescado sea muy perecedero? ¿Qué compuesto químico hace que el pescado pierda propiedades con más velocidad? La histamina, profesor. La histamina sí, La histamina. pero la histamina es producto de la descomposición. Pero estoy hablando de un pescado fresco, recién sacado del agua, no debe tener casi histamina. Dime. Histirina. La histidina es el aminoácido que le da origen a la histamina. Pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero es separar los pescados de acuerdo a su contenido de algo. Ese algo es lo que hace que un pescado sea más o menos perecedero. Salinidad. La salinidad. No, los peces suelen tener un contenido de sal en la hemolinfa muy parecido al agua de mar, igual que nosotros. En ese sentido, pues, de ahí nos originamos del agua de mar y por eso nuestra hemolinfa, nuestra sangre, pues tiene una concentración de sal muy parecida al agua de mar. Pero ustedes hicieron el ejercicio de duración del pescado en hielo y verifican cada día si el pescado seguía siendo comestible.
De uso de vida útil, profe. Exactamente. Eso lo hace mucho el profesor Pico, como Ya, decía. pero esa es la diferencia, digamos, porque el pescado es más pequeño que otro, digamos, la característica de la especie, más bien. Eh, bien, pero ¿a ti cuál te tocó? El último caballero. Yo hice fue este camotillo, si no mal Camotillo. recuerdo. Ok. ¿Alguien recuerda haber usado otro? ¿Cuántos días te duró el camotillo que todavía lo podías comer? O sea, era un ejercicio. Ahí había, digamos, era un ejercicio superficial entre que tenía que ver los días de captura, aparte los días de vida útil desde su captura, digamos, al consumidor, digamos, a la casa, y ahí hacíamos, digamos, un análisis. Ahí se describía, digamos, cuántos días fue de pesca y cuántos días puede estar de vida útil para consumo alimentario. Claro. Y lo mantenías en hielo, ¿no? Claro, ahí en hielo. Ok. ¿Y no te acuerdas cuántos días te dio? No, no recuerdo bien, pero me salía creo que fue entre 3 y 15 días en el ejercicio que yo hice. Ok. Otro compañero que haya usado otra especie para ver si me orientan ahí y echamos esto adelante. ¿Alguien usó pinchagua? ¿O sierra? ¿O algún otro pez? ¿No se acuerdan? Ginger, ¿tú hiciste ejercicio? Alison, ¿tú lo hiciste? Yo pensé que lo habían hecho todos. Sí, profe, pero no me acuerdo qué especie era, pero me salía que al séptimo día ya iba descomponiendo, se iba perdiendo sus propiedades. Porque no apetecía comerlo al séptimo día. Ujú. Parece Mient- que eran los más grandes. Mientras que a los 15 días todavía se podía comer el que estaba mencionando el compañero hace poco, ¿no? Ok, entonces, lo que quería a ver si me lograban decir, eh, ¿qué papel juegan las grasas en esto? Ya, sí, sí, bro, biólogo, digamos, juega mucho, digamos, en lo que es la hidratación de la pulpa. Ok, pero un pescado graso dura más o dura menos en su vida útil. Dura más. ¿Los demás opinan igual? Denis, ¿tú qué opinas? Yo le voy a preguntar a Tony, ¿por qué dura más? No lo sé, pero ¿por qué? A Tony. Eh, yo entendía que un pescado graso las grasas tienden a oxidarse con más facilidad y por lo tanto dura menos. Un pescado magro, que es el que tiene menos de 2% de grasa, duraría más. eh, y un pescado con muy poca grasa, Sí, con, profe, me confundí, es que yo le entendí magro, no graso, magro. ya. Entonces tenemos pescados con 2% de grasa, 5% de grasa y más de 5% de grasa. Entonces la pinchagua suele tener más de 5%, el camotillo, el pargo, suele tener eh, menos de 2%, que son pescados magros, ¿no? Entonces podemos colocar los peces, los podemos catalogar entonces en eh, magros, intermedios y grasos. Ok, entonces, magros, podemos poner entonces pargo, camotillo, carita, intermedios, ¿se les ocurre cuáles tienen
un porcentaje entre 2 y 5. Bueno, si no se les ocurre, no importa. Lo importante es que sabemos que hay magros que tienen muy poca grasa y otros que son eh, grasos, como la pinchagua, el pez espada. Ok, también por el color de la carne, entonces tenemos carne La roja. sardina. ¿Ah? Dime. ¿Un graso? La sardina. La sardina pinchagua, el pez espada son grasos, pero intermedios no me acuerdo. Pero magros tenemos pargo, camotillo, la carita, el sierra. Bien, lo importante es que ustedes conocen de esto. El color de la carne, tendremos especies que tienen carne roja, como el atún bonito, El esquillán. ajá. El skipjack es el Chaturgonus pelamis, ajá. Estos tienen carne roja, ¿no? La botellita, ok. Los que tienen carne blanca, pues tendríamos pargo. El pezón lo conocen, un pez rojo muy bonito, redondo. ¿Lo han visto alguna vez? Ok. El dorado no hay. Ese. Dorado. La merluza, El dorado es muy blanco, ¿no? ¿Cuál me dijiste hace poco? merluza. La merluza también. Todas las merluzas son carne muy blanca. Bien, ok, entonces tenemos los pescados los separamos por el color de la carne, por el contenido de graso. Ok, entonces estas cosas no son casualidad. Eh, el color de la carne y el contenido graso me van a afectar las características de vida útil de la especie. Y eso, por supuesto, como bioquímicos, nos interesa conocerlo y manipularlo para evitar que haya pérdidas en la empresa, que por un mal procedimiento el pescado se nos vaya a enranciar, pues pongamos que es un pescado que es graso y por mal mantenimiento el pescado se enrancia y se pierde, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces tenemos peces y los hemos catalogado por su color y el contenido graso. Vamos ahora a otro organismo. ¿Qué otro organismo vamos a encontrar dentro de Playita Mía? Pulpos. Ajá, moluscos. Los moluscos vamos a separarlos por grupos. Tenemos los cefalópodos, donde están el pulpo. ¿Qué otro cefalópodo está allí? ¿Que se come? Se come bastante. Calamar. Calamar. Ajá. Es una carne muy blanca, muy sabrosa, realmente. Ok. Sepia. Ocasionalmente en Playita Mía venden sepias, ¿no? Lo que no se come, quizá porque está en peligro de extinción, son los nautilus, que son cefalópodos sumamente primitivos, ¿no? Ok. Entonces, luego viene los gasterópodos.
¿Qué gasterópodo conocemos? ¿Ah? Sangre. Sí, pero ya vamos a los crustáceos. Vamos a terminar con los moluscos. Los moluscos que se comen son de 3 tipos. Los cefalópodos, pulpo, calamar, sepia. Tenemos luego los gasterópodos. ¿Cuáles son los gasterópodos? No son muy abundantes aquí en Playita Mía. Caracoles. Ok. ¿Cuáles son los bivalvos más abundantes que más se comen en Ecuador? Las conchas. ¿Mm? Concha prieta es Anadara. El mejillón. Ajá. Otro. ¿Qué otro bivalvo se come bastante? No tanto. Ostro, profesor. La ostra. Y aunque está restringido, pero todavía se puede conseguir de vez en cuando quien nos consigue un espondylus, ¿no? La concha espondylus. Hay otros moluscos que, si bien se consiguen en la costa, no se comercializan regularmente, como la ostra perlífera, la teria externa. Ok, entonces, tenemos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos. Estos son los moluscos que nos van a interesar. Vamos ahora con los crustáceos. Váyame mencionando los crustáceos. Cangrejos. Pero tenemos varios tipos de cangrejos. Cangrejos de tierra y cangrejos de mar. ¿Cuál es el que más se consume aquí en Manabí? ¿Se acuerdan? Que viene, hay 2 cangrejos. Uno viene de Guayaquil, otro viene de Esmeraldas. Son distintas especies. Uno es más peludo que el otro. ¿Se acuerdan? ¿Los han visto? ¿O han comido los dos? Los cangrejos rojos. Y también los azules, parece que le dicen. Cangrejos azules. ¿El azul viene de dónde? La verdad que no me acuerdo, pero cuando nos mandaban a conseguir era un poco más difícil. Ok, puede que el cangrejo azul se caracteriza más. El cangrejo rojo es el que viene de dónde? Es el que venden aquí en los mercados, o a veces en las calles uno ve los camionetitas paradas vendiendo las ristras de cangrejo vivo. No, aquí no hay cardizoma, este no puede ser. Aquí hay Usidis occidentalis. Es peludo. El otro cangrejo es Cardizoma strauss. Ok, estos son cangrejos de tierra. Cangrejos de mar, ¿cómo lo llaman? Jaiba. A eso le llaman jaiba. Es un portúnido
Es una especie Gallinates sp. Ok, otro crustáceo, el más importante de todos, Langostas. la langosta, virus sp, no me acuerdo el nombre. Otro más importante todavía, Camarón. eso mismo, el camarón. Es el camarón blanco. Penaeus anamei. Vamos a ponerle camarón blanco. ¿Qué otro camarón conocen ustedes? Hay uno que sale mucho por Pozoras. En Esmeralda se pesca mucho, en Pozorja, en el sur de Guaya, pues se pesca muchísimo ese camarón, un camarón pequeñito, ¿cómo lo llaman? Pomada. ¿Le suena? Hay pomada negra, Siphopeneus ribetti, y hay pomada. La pomada amarilla es ok. Entonces tenemos ya los crustáceos, los camarones, la langosta. Yo pienso que es la lista más larguita que hemos podido construir, pero creo que es bastante exhaustiva. ¿Qué nos falta en cuanto hemos puesto peces, moluscos, crustáceos? Me faltan los tiburones. Y las rayas. Aquí se comen las rayas. ¿Alguno de ustedes, Tonia, tú te has comido rayas? No, biólogo, no he comido rayas. Los tiburones sí, ¿Cómo es el toyo, pues? el toyo. Por eso a los maravitas no les llama come toyo, pues. Pues yo lo he probado, por eso le digo. Bueno, entonces tenemos los tiburones y las rayas. En Venezuela la raya es plato típico, sobre todo hay una raya negra con pintas blancas que es la misma que hay aquí en Ecuador. Lo llaman chucho. Y el pastel de chucho es un plato típico en el oriente, sobre todo en la isla de Margarita, en Venezuela. Bien, nos falta algo. Hay algunos productos que nosotros producimos y exportamos, mas no los consumimos. Tal es el caso de los erizos. Los erizos de mar se les extrae la hueva, la gónada, y eso es lo que se come. Profe, ¿y la Ajá, anguila? la anguila. Lo que pasa es que lo hemos catalogado, eh,
La lista de especies puede ser muy larga, son como unas 60 especies. Pero la anguila ciertamente es un pez de alto precio, ¿no? Con el anguila fue que el profesor Napa hizo la maestría. Anguila. Bien. Ok. ¿Hay alguna otra cosa? En otros países hubiéramos puesto medusas, aguamalas, también en algunos países. Ecuador lo exporta al Asia. El pepino de mar, el erizo, los asiáticos pues son muy hábiles, muy ávidos de comer estas cosas. Aquí en Ecuador pues no tienen mayor importancia, ¿no? Bien, ok. Entonces, tipos de alimentos de origen pesquero. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos procesar estos organismos que me determinen que su vida útil cambie. Cuanto más entero esté un pescado o cuanto más desmenuzado esté, ¿eso afecta la vida útil del producto? O sea, entre esté despedazado, yo diría que sí, porque se oxida rápido. Ajá, Se oxida, se quema la piel rápido. se quema la piel, pero si el pez está desmenuzado, eh, estás exponiendo la carne del pescado y las grasas que contenga al aire, ¿verdad? En mayor, estás exponiéndolo más que si el pescado estuviera entero, porque el oxígeno ahora va a estar en contacto con mayor superficie del pescado que ha desmenuzado. Entonces la rancidez se va a elevar en un pescado que está desmenuzado en comparación con el pescado entero. Eso se entiende, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar de formas de procesar los productos pesqueros. Entonces nosotros podemos exportar pescado entero, ¿verdad? Ecuador exporta mucho pescado entero, mucho atún, que los barcos lo traen y sin ningún tipo de valor agregado se envía el atún a otros países donde lo van a procesar. Entonces el pescado entero pues no tiene ningún tipo de tratamiento, solamente conservado en frío hasta que se vaya a procesar o se vaya a consumir. ¿Qué otra forma lo podemos tratar en trozos? Lo picamos en trozos pequeños de tal manera que una persona que quiera comerse medio pez, pues no tiene que descongelar todo el paquete, sino toma los trozos que va a descongelar y se los come, ¿no? Entonces los trozos también pueden servir para hacer sopa y esas cosas. Eh, los, los trozos, ¿de qué otra manera piensa usted que podemos procesar pescado? Filetes, Profe, medallones. Dime. En rallado, así ya digamos ya procesado como atún. Rallado, ajá. El pescado desmenuzado. En Venezuela, el pisillo de pescado, que es pescado rallado, el pescado desmenuzado, también es plato típico, ¿no? Se suele preparar
desmenuzando el pescado, se cuece el pescado, se desmenuza y luego el desmenuzado se combina con cebolla, pimentón y ají dulce, que aquí no hay. El ají dulce es un ají que solamente se consume en Venezuela y por más que lo he buscado, no hay manera. Pero entonces el rallado constituye un plato típico en algunos países, como en este caso en Venezuela. Ok, entonces, estos trozos, todo esto puede estar en fresco o congelado. Okay. Fresco me refiero a 4 grados centígrados, ¿verdad? No es que lo tenemos a temperatura ambiente, sino a 4 Ok. Entero, trozo, filete, medallones. El caso de, bueno, realmente estos productos pesqueros, no, esto es como procesar pescado. Okay. Entonces, vamos a ver con los moluscos, ¿qué formas que conocen ustedes de procesar los moluscos? La concha prieta, ¿cómo se come? Encurtido. En encurtido. ¿Qué llamas encurtido? ¿Qué llamas encurtido? Que lo ponen en un lico de cobertura. Ajá, pero el líquido de cobertura, para ser encurtido, tiene que tener pH que alto o bajo. Tiene que ser ácido o básico, o neutro. Ácido. Ácido. También se puede llamar vinagreta, ¿no? Pero las ostras que se venden en el Oro Verde, a $19, 10 ostras con un martini, ¿no? ¿Te acuerdas que veíamos el del cartel cuando íbamos a la universidad? Nada baratas, por cierto. Pero la ostra, ¿cómo se come? Muchachos, ¿nunca han comido ostras? Yo sí, profe, pero yo Ah, la comí con limón. con limón. Entonces, enteras. Con limón. Bien, así como se sirve una docena de ostras sobre hielo, media concha y despegadas de la concha, y se le pone el limón al lado para que el cliente pues le ponga el limón que desee, ¿no? Entonces, la concha prieta, pero la manera más común de comer concha prieta, ¿cómo es aquí en Ecuador? ¿Es en arroz o en ceviche? En arroz marinero y en ceviche. Bueno, Oh, más en ceviche. ok, entonces ahí también enteros, va a ser enteros con limón, que sería
crudos con limón. También tenemos entonces enteros. Enteros al vacío, biólogo, ¿no? Bueno, Digamos, no, vienen en esos paquetitos al la vacío. manera como se consume, Tony, porque esto luego va a determinar el tipo de control que vas a aplicar, porque el destino del producto me va a alterar el HACCP. Si el destino es un producto enlatado, estéril, el HACCP se construye de una manera, y si el producto luego va a ser consumido entero, crudo, con limón, el HACCP va a ser muy distinto. Los riesgos de contaminación bacteriana a un producto que se va a consumir entero, crudo, son muchísimo mayores que un producto que va a ser envasado, va a ser esterilizado a 115 grados por 40 minutos. Ahí se te puede pasar la mano y la esterilización va a acabar con todas las bacterias. Pero un producto va a ser fileteado, que va a ser consumido entero como una ostra, el HACCP tiene que ser mucho más estricto. ¿Se dan cuenta de por qué estamos haciendo esto? Porque dependiendo del destino, el destino que se le va a dar al producto, el HACCP va a cambiar. Entonces, la concha prieta, se come entera y cruda con limón, la ostra. La concha prieta se come entera en arroz o troceada con limón en ceviche. Bien, el pulpo, ¿cómo se come? Bueno, con los dientes, no me van a decir. Pero ¿cómo se suele preparar? Vamos, muchachas. En trozos. Ajá, pero se cocina entero y luego se pica en trozos. También en filetes. Filetes de pulpo, eso nunca lo he visto, ¿ah? El pulpo, los calamares, ¿cómo se comen? ¿Cómo se cocinan? En trozos, ¿no? El pulpo a la gallega es un pulpo que se cocina al vapor, luego se pica, se le pone aceite de oliva y pimentón español, pimentón molido, y se sirve con papas al vapor. Se me está haciendo la boca agua de pensar en esto que estamos escribiendo. Los calamares. Pero pues, también Dime. puede ser en medallones, así. También, sí. Trozos, puede ser trozos pequeños o medallones, no importa. Lo importante es que el pulpo y los calamares se pueden hacer en sopas, en cazuelas, pero en general se van a comer cocinados, no crudos. Casi siempre el pulpo y los calamares se van a comer en trozos y cocinados. ¿Qué otra habíamos puesto antes? Gasterópodos, bivalvos. Los caracoles, ¿cómo se comen los caracoles? Profe, se hierven enteros y ya se procesan ya, digamos, en trozos. Cocinados y en trozos. Ok, porque el caracol suele ser muy duro y por eso hay que cocinarlo para ablandarlo. Bien, entonces, de los pocos moluscos que se comen crudos son las ostras. La concha se come en ceviche, pero también se come cocinada. Todo lo que cocinemos representa poco peligro. Lo que sea crudo representa un peligro mayor. Vamos ahora con los crustáceos. Entonces, los camarones, ¿cómo se comen los camarones?
los camarones serían con limón Claro. o cocinados, así enteros, para arroz, qué sé yo. Ok, cocinados enteros en arroz o en caldos. Pues una cazuela de mariscos, pues va a tener pulpo, calamar, concha y camarón. Pero es una sopa, básicamente, ¿no? Pero no es la única manera. La otra manera es en ceviche. Pero el ceviche de camarón, a ver, muchachas, ayúdenme que ustedes son más expertas. ¿Cómo lo preparan? A ver, Ginger, ¿cómo preparas tú el ceviche de camarón? ¿Cómo lo preparo, profe? Sí. Tomas el camarón, Le pongo agua cocinada al camarón. agua cocinada, agua hervida, dices tú. Hervida, ajá. Ok, Y ahí por 5 minutos y ahí ya lo saco. ok, entonces no lo cocines exactamente, sino que lo pones en agua hervida. Sí, Agua hervida caliente. caliente, sí. Ya. A ver, Alison, ¿tú lo haces igual o cambias la receta? Profe, yo nunca he hecho un ceviche de camarón. Otro compañero, Tony, ¿usted ha preparado ceviche de Sí, camarón? profe, claro que sí. ¿Cómo lo haces? Yo lo pongo a hervir por unos minutos, por unos 3, algo así. Pero lo pongo con las cáscaras, o sea, pero ya pelado y las cáscaras las pongo ahí. Claro. Ya, y ahí después, ya, pues ahí lo pongo a curtir y le pongo una porción de esa agua, lo pongo a curtir con limón, para que tenga un buen sabor. Ya. Entonces, aquí estamos parcial o totalmente cocinados. Es que ustedes no asistieron a la exposición de nuestra ponencia en el Congreso de Ciencias del Mar, ¿verdad? No asistieron al No, Congreso. biólogo, yo no asistí. Ok, es que les quiero mostrar una diapositiva, a ver si sí lo tengo. Déjame mostrarles. eh, Se oye la música, que mi vecino hoy tiene buena música puesta, ¿no? A veces es un desastre, pero hoy está decente la música. No sé si la pueden oír. El grupo Mecano de España. Tony, ¿lo oye? Dígame, profe. No se oye la música. Es que como... No, Ah, para bueno, nada. no hay problema, no hay problema. Está tardando mucho en... Pero ya va a abrir. Es la tesis de un amigo, pero esta tesis presentamos un trabajo en el Congreso de Ciencias del Mar y al decano le hice mucha gracia porque yo hice una reseña que para el público en general cuando el Congreso comenzó. Entonces la tesis se llama Presencia de vibrios en camarones de mercados que se expenden, camarones que se expenden en los mercados de Manta. Y se trabajó en el mercado de Playita Mía, el mercado de Cuba y el mercado central en la calle 12. Entonces les voy a mostrar las prevalencias
A ver, para de compartir la hoja y paso a compartir la tesis. Dígame si le están viendo. Sí, sí, profe. Ok, ven, tenemos prevalencia de vibrio en mercados de comercio minorista de camarón en Manta. Entonces tenemos que vibrio cólera en el mercado central de Manta, 63% de las muestras, vibrio en el Paremoliticus, 33,3%, vibrio vulnificus, 10%, en el mercado de Playita Mía, 66, casi 67%, 60% para hemolíticos y 3% vulníficos. Y en el mercado, el de la calle, es un mercado que montan en Cuba, en la calle, sobre todo los fines de semana, tengo 79,2, casi 80% de cólera, 54 de parahemolíticos y no se detectó virus vulníficos allá en Eloy Alfaro. Pero los porcentajes, se acaba de ir la luz, pero pues claro. ¿Se está listo? Sí, sí,